Al hablar de la violencia de género, erróneamente se han centrado las conversaciones en víctimas mujeres. Es cierto, las estadísticas indican que cada día se asesinan a 10 mujeres solo hablando de casos asociados a feminicidios. No hay cómo negar o evadir que las niñas, jóvenes y adultas están en alto riesgo. Pero nombrar el origen se ha vuelto urgente porque se crean programas de atención y estrategias sin que nada esté frenando la masculinidad hegemónica que todo lo decide, que todo lo violenta, incluyendo a otros hombres, personas trans, niños, ancianas, porque nada lo frena. En este episodio te voy a explicar por qué lo violento que es una persona definida como hombre no es un asunto privado o que solo se trata de un asunto a nivel individual que se erradica. Es decir, todo lo contrario. Hacerse cargo del machismo es un asunto comunitario. Quédate. Masculinidad saneada. ¿Se quita lo tóxico? En términos académicos y políticos no concibo la referencia masculinidad tóxica, ¿no? Me parece que es un planteamiento que oculta de fondo elementos que tienen que ver, o yo me quiero imaginar, que tienen que ver con el ejercicio del poder y la violencia. Si hablamos de la masculinidad bajo la concepción que a mí me gusta usar y que la universidad ha utilizado, que es la masculinidad hegemónica, bajo este concepto de la hegemonía de Althusser, nosotros creemos que es un proceso de deconstrucción permanente, de reflexión permanente, y que siendo esta base de la hegemonía no es una enfermedad que se cure. Claro, porque seguimos teniendo miedo a la violencia, seguimos teniendo miedo a que las instituciones no nos van a escuchar, y seguimos teniendo miedo a que después de su programa de reeducación él siga acosando y a lo mejor ya nos crean porque ya tomó su supercurso. ¿Cómo está el acompañamiento? ¿Cómo están los indicadores de violencia? Y si es momento de estos tallercitos y si realmente están siendo efectivos frente a los índices de violencia. Por ejemplo, si estamos viendo que está aumentando y también están con este recurso, tal vez mejor regresar estos presupuestos a la atención a víctimas, ¿no? Desde 2012 las alarmas están encendidas en Jalisco. Hay, según las estadísticas de organismos civiles, 1,700 mujeres asesinadas con violencia. Estamos hablando de un promedio de 160 feminicidios por año, aunque las policías al investigar no apliquen correctamente los protocolos y no se procesen bajo ese tipo penal los delitos. Desde entonces hay 2 alertas de violencia de género contra las mujeres, botones de pánico, órdenes de restricción, capacitaciones, planes y hasta cómicas bancas de color púrpura instaladas en las esquinas de algunas calles que teorizan son sitios seguros para cargar el teléfono o pedir un taxi si eres mujer y estás en riesgo. También se han creado mecanismos de reeducación como los centros especializados para la erradicación de las conductas violentas hacia las mujeres. Los SECOVIM, donde los agresores, principalmente con una denuncia de por medio, van a modificar sus violencias machistas. Ángel Cristian Luna es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y genera espacios de revisión para hombres. Propone no llamar tóxica a la masculinidad hegemónica, pues reduce todos los daños de ejercer tal control y poderío que no se sanea o controla como si fuera una gripa. Cuando yo he entrado también como usuario, ¿no? Y lo hago regularmente, ¿no? El proceso cognitivo que tenemos los varones para entender este tipo de circunstancias, desde luego que cambia, ¿no? O sea, abordar el tema de violencia, ¿no? Propiamente, entender las variables que existen, las formas en que violentamos, las maneras en que queremos controlar, las formas en que ejercemos el poder, por ejemplo, ¿no? Y que no solamente tiene que ver de maneras exógenas, es decir, de la forma en que yo violento a la gente que está en casa, ¿no? O en mi trabajo, o en el entorno social, comunitario y demás, sino cómo me violento a mí mismo, ¿no? También, por ejemplo, acaba de pasar pues este día del cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no? Y entonces sabemos muy bien que en términos porcentuales, un varón en México, por lo menos, o Latinoamérica casi en general, ¿no? Va a asistir a una revisión médica con este tema en particular cuando ya tiene cáncer, ¿no? Es decir, la circunstancia de prevención, así como la pueden tener la mayor parte de mujeres adultas
en México no existe precisamente por una omisión en el sentido de también violentar el derecho humano a la salud, por ejemplo, ¿no? Porque observar este tipo de temas para los varones es de mujeres, pues, es de gays, ¿no? Los hombres nos aguantamos, los hombres somos fuertes, los hombres no nos pasa nada. Erika Loyo en su momento fue la titular del Instituto Jalisciense de la Mujer y ahora está a cargo de la Unidad de Igualdad en la Universidad de Guadalajara. Abrió el camino para que se atendieran las masculinidades violentas y coincide en que éstas no desaparecen en un solo acto. Una persona, un hombre, sea heterosis o sea de la diversidad, porque también existen hombres de la diversidad que ejercen una masculinidad hegemónica muy violenta, tiene que reconstruirse y reconfigurarse y repensarse todo el tiempo. Tener estrategias propias para poder reflexionar, parar, respirar, ¿no? Aprender a tener un reconocimiento de su propio cuerpo y de sus propias conductas. Pero el modelo que estamos implementando nosotros en la universidad parte de reconocer eso. De hecho, el enfoque de masculinidades que se aplica como eje vertebral del modelo de reeducación parte de ese reconocimiento de que el ejercicio de la violencia, de la discriminación bajo esta lógica de masculinidad es algo que se piensa y se reestructura permanentemente. También se han multiplicado los esfuerzos desde colectivos de la sociedad civil para difundir círculos de atención y consejos en redes sociales que te ayuden a detectar los rasgos de masculinidad violenta hasta encontrar pistas de por dónde empezar a cambiarlo todo. Eso viene en el siguiente bloque. La masculinidad hegemónica es el modelo o la forma de ser que se ha enseñado generación tras generación sobre lo que debe ser un hombre, incluso pasando por encima de la propia concepción que un niño o una niña puede tener sobre sí mismo. Se enseña que un hombre es quien tiene el control, quien decide, quien da el paso quien evade sus emociones y sentimientos, quien es muy fuerte hasta golpear cualquier objeto o lastimar a una persona. La hegemonía radica en que un varón decide sobre los roles de género, sobre lo que debe o no hacer una mujer y sobre cómo vestir a la niña, el niño o niña. Se trata de discriminar y violentar a conciencia o en automático, porque lo tradicional le da el argumento a la forma de ser. De la masculinidad hegemónica se desprende el pacto patriarcal donde pares, hombres actuando bajo el prototipo de hombre, se respaldan, se validan, se aplauden y evaden hablar de las acciones negativas que unos ejercen sobre otras personas. En los recientes años se ha aplicado la categoría de tóxica a esa hegemonía que ataca a todos los cuerpos feminizados con burlas, violencia y opresión. En este episodio vamos a revisar qué tan funcional está resultando la estrategia de reeducar a la masculinidad machista. Masculinidad saneada. ¿Se quita lo tóxico? La Universidad de Guadalajara, tras muchos años de tener en la gaveta un protocolo de atención y erradicación de la violencia de género, lo aprobó. Y este incluye atención a las víctimas y también a los violentadores. Hay dos tipos de estrategias que tenemos. Es la estrategia de atención y la estrategia preventiva. La estrategia de atención se vertebra por el modelo reeducativo de conductas violentas de los hombres de la Universidad de Guadalajara, que se adapta a la estructura del protocolo y a la normatividad. Entonces recibe a aquellas personas, sobre todo hombres, que han sido dictaminados y sancionados a partir del protocolo, ¿de acuerdo? La gran apuesta es que bajo este modelo reeducativo puedan mínimo tener 16 sesiones de 2 horas cada una, en total son 32 como punto base, y después un proceso evaluativo del formador para saber si necesita más o si con esas bastan. Entonces, este modelo es un modelo al que te puedes insertar en cualquier momento, o sea, no es que ya empezó un grupo y hasta que termine te puedes insertar, te insertas en cualquier momento porque es el reconocimiento de actitudes y de vivencias. En este momento hay 5 grupos abiertos, en modalidad presencial y modalidad a distancia, porque los ejecuta la red de masculinidades de la UDG.
A nivel estatal, los Centros para Erradicar las Conductas Violentas a cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres entró en funciones en el año 2017. En 5 años se registraron en terapias psicológicas a 671 hombres. El 85% de ellos fueron por obligación a estos talleres. Solo la mitad concluyeron el proceso de reeducación. Pero violentar es una opción, asegura el investigador de la Universidad de Guadalajara, y es franco al atajar que no es una enfermedad fortuita. Es darnos cuenta que vivimos en un mundo machista que ejerce diversos tipos de violencia, ¿no? Entonces, las ventajas que podemos tener en el sentido de la reeducación es el hecho de que comencemos a darnos cuenta los tipos de violencia, por ejemplo, que ejercemos, ¿no? Pero además tener la claridad de que violentar es una elección, ¿sí? En todo momento eso es, ¿no? Entonces, llega un momento en donde cuando asistimos a este tipo de escenarios reeducativos, en donde la gente tiene las facultades para llegar a una madurez tal en que ya no le podemos echar la culpa al pasado, a los padres, a la pareja, a que si comiste bien o mal o que nos fue de cierta manera en el trabajo. Tampoco poder plantear cosas como, sentía yo tanta pasión, ¿no? Y por tal motivo acabé matando a mi pareja y va a ser un crimen pasional, ¿no? No, tú decidiste hacer esta circunstancia, ¿no? Con todo y todo, ¿no? Y entonces hay que asumir las responsabilidades al respecto. La estadística que revela Igualdad Sustantiva, dependencia gubernamental responsable de contratar a los egresados de psicología para dar terapias en los SECOBIM a agresores de niñez, mujeres adultas, familias completas, dice que la formación correctiva solo dura 16 semanas y en algunos casos se extendió a 8 meses. Como trámite funciona, pero hay personas que tienen muy claro que hay algo raro que está sucediendo, que ya no quieren vivir con eso, ¿no? Como por ejemplo, maltratar a su pareja, ¿no? Observarla que llora, o ya comienzan a darse cuenta que la pareja ya no quiere estar con él, ¿no? O los hijos le tienen miedo, ¿no? Entre otros puntos más, y comienza a cambiar su mundo, ¿no? Entonces, eso existe. Generalmente hay programas de intervención gratuitos a lo largo y ancho del país y bueno, pues ahí está, ¿no? Aquí el problema es que, pues como dirían algunos autores, muchos hombres no quieren renunciar a sus privilegios y uno de ellos o dos de ellos tienen que ver con el ejercicio del poder y el control. A la psicóloga Natalia Padilla, integrante de la agrupación Psicólogas Feministas, no le es suficiente tener indicadores numéricos sobre quienes van a reeducación para asegurar que se está combatiendo la masculinidad violenta, como lo comentó al medio perimetral. Yo quisiera indicadores que revelen que reconocen lo que es una relación de poder, que reconocen lo que es el ejercicio del control y de la dominación, que sería ese el origen de la violencia, ¿no? Que a mí me daría más claridad de que este hombre está entendiendo su posición dominante, su posición de privilegio frente a la persona a la que está violentando, ya sea su hija o su pareja. En el siguiente bloque nos vamos a acercar a lo que coinciden las voces consultadas. Hacerse cargo de erradicar las violencias que se ejercen contra otras, contra otros y otros implica la supervisión de más personas. Asumir que se actúa con violencia debería pasar por cuestionarse las ataduras e impedimentos internos, el pavor a sentirse frágil, vulnerable o en riesgo. Las teorías y análisis académicos están a 1000 por hora en el siglo XXI alrededor de los feminismos, machismos y violencias estructurales. Eso ha creado nociones como nuevas masculinidades o masculinidades positivas, hasta visitar la teoría o el manifiesto La Ternura Radical, una apuesta principalmente promovida por las personas transgénero y transexuales. En este último bloque, el mensaje es simple. Erradicar la violencia machista es un proceso colectivo. Masculinidad saneada.
¿Se quita lo tóxico? Podrán parecernos poco el número de hombres que han acudido a reeducación institucional o pocos los ejercicios desde sociedad civil para revisar la masculinidad violenta, en comparación con quienes se hacen llamar aliados contra la violencia machista, pero siguen sacando una artillería de pretextos para no atender peticiones concretas como el uso de pronombres neutrales con la E o el uso de la X. En la lucha por la igualdad nos necesitamos todas y todos, todes. Si no estamos en la misma sintonía, pues las mujeres solas no podemos seguir avanzando en un enfrentamiento unilateral, ¿no? Y tampoco podemos seguir viendo el rechazo que generan ciertos discursos. Entonces creo que una de las grandes cosas que han pasado es que hemos cambiado el tono y hemos dicho los necesitamos diferentes, ¿no? Porque esto es muy importante. Por otra vía, también hay quienes tienen resistencias, ¿cierto? Y quienes dicen, es que no, yo no puedo llamarle a esta persona como ella me pide porque no está así en mi lista, o es que ¿por qué suceden estas cosas? O es que me siento atacado, ¿no? Pero afortunadamente son los menos. Y yo creo que pues esto poco a poco como que puede ir permeando, ¿no? Ahora, tampoco voy a etiquetar solamente a la comunidad académica en estas lógicas. También hay alumnado que tiene esas resistencias, ¿no? O sea, la edad no interviene en las actitudes, ni el rol. Y hay de todo, ¿no? Pero me parece que ha ido permeando mucho este discurso de cómo podemos hacerlo juntos, juntes, de una manera distinta. En general, la Universidad de Guadalajara ha dado capacitación en la materia a más de 4,000 personas entre personal docente y administrativo. Con la empresa Gendes formó a integrantes de la Red Universitaria de Masculinidades que en cascada irá atendiendo a nivel bachillerato y centros universitarios la demanda de cursos. El académico que radica en Lagos de Moreno y se ha especializado también en redes de trata, apunta como crítica que los modelos de reeducación no están suficientemente diseñados y aplicados. Obligatoriamente las cosas no funcionan. Los grupos de CCBIM, si no mal recuerdo, creo que por las siglas, que son las que más se utilizan, digamos, en las instancias de atención de mujeres a lo largo y ancho del estado de Jalisco. He intentado colaborar con estas instituciones, ¿no? Tienen precisamente un modelo de reeducación que se gestó hace más de medio siglo. No sé si usted se puede imaginar esta circunstancia. Digo, yo soy historiador y antropólogo, ¿no? Entonces, me da la impresión de que hace medio siglo para acá las cosas han cambiado un poco. Por otra parte, este tipo de iniciativas son de arriba hacia abajo, es decir, casi nunca permiten que el mismo usuario sugiera posibilidades para reconfigurar o enriquecer un programa de intervención. Se tiene la tierna ilusión de que después de 7, 8, 11, 15 intervenciones, pues la gente va medio a lograr algo, pero pues no, o sea, le vuelvo a repetir, es como los cursos de inglés. Y va más allá, al cuestionar que los poderosos, por ejemplo, siendo los primeros hegemónicos, no pasan por ahí. Hay mucho recurso para ello. Ahora, lo espantoso que sería trabajar nuevas masculinidades, ¿no? También es un horror que lamentablemente no solo tienen como vicio, digamos, el gobierno de Jalisco, lo tiene todo el país, ¿no? A mí no sé si le llegué a platicar cuando allá nos conocimos, digamos, en la presentación del libro. Luego los gobiernos me quieren contratar para hacer cursos de nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, oiga, que si no quiere usted venir para que acá ya nos dé cursos o nos capacite. ¿Y qué es lo que necesitan? No, pues cursos de nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, le digo, mire, yo no trabajo eso, estoy en contra de eso, pero yo sí puedo trabajar el tema de la violencia, el poder y el control que ejercen los hombres, por ejemplo, en el ámbito de la administración pública, del gobierno, etcétera, ¿no? ¿Y cuál cree usted que es la respuesta? Ah, no, mejor vamos a buscar otra cosa, no sé qué. Es decir, el tomador de decisiones, el que tiene los miles de pesos, porque además se paga muy bien, déjeme decirle, porque son los cursos de ahora, ¿no? Son los cursos de la toxicidad, de las nuevas masculinidades, de las masculinidades positivas y lo que usted quiera, ¿no? Hay un listado tremendo, ¿no?
que es muy New Ager, ¿no? Sexualidad corresponsable y bueno, cosas así, ¿no? Cómo ser un gran amante, pero al mismo tiempo amoroso y cosas que ahora se ofertan incluso en el Facebook, en varias cuestiones, ¿no? Tienen ese tono, ¿no? Y con base a este comentario que estoy haciendo, quiero argumentar que es urgente que la gente que toma las decisiones y maneja recursos como si fueran suyos, es decir, mucho político, mucho funcionario de gobierno y funcionarias también, ¿no? Entren a estos grupos de reeducación. O sea, que sus entregables no sean una encuesta que contestaron al final del curso. Que esto que toman en cuenta de sus exparejas, pues muchas no contestaron nada, sí, o sea, muchas ya no quieren ni siquiera contestarle al Secovim, y también eso pues tendría que ser eso tendría que ser escuchado, porque ellas ya no se acercan a ver el seguimiento que está teniendo el agresor, ¿no? Y esto habla del acompañamiento que se le da a la víctima también. A la pregunta inicial de este episodio, masculinidades saneadas, ¿se quita lo tóxico? Te hemos presentado elementos para afirmar que no se erradica la violencia a menos que haya una revisión permanente hasta la deconstrucción. Si hay identidades en un constante laboratorio despojándose de la masculinidad forzada, son precisamente las personas trans, como describió la pedagoga y artista Lía García en una entrevista con la Secretaría de Cultura. Cuando hablamos del afecto, pues también estamos hablando de algo que tensiona, porque las políticas afectivas tienen que ver con transgredir a la violencia desde una de las resistencias a las que más les tememos los seres humanos, que es la fragilidad, porque la fragilidad es política, sinónimo de la vulnerabilidad. Entonces imagínate todo lo que vulneramos nosotras las mujeres trans en las personas, empezando por los cuerpos de los hombres. Tú sabes que en mi proyecto lo que ha sido medular han sido los espacios de masculinidad hegemónica, ¿no? Yo tuve un proceso muy, muy fuerte con el sistema penitenciario, en el cual pues yo iba a los reclusorios a hacer una serie de performances trans bastante cuestionadoras para la masculinidad hegemónica. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos trans están en una tensión total con la masculinidad, porque desatamos el deseo, pero al mismo tiempo la pulsión de muerte. Entonces para mí era necesario ir más allá de la reflexión y hacer que el arte pudiera colocar en el centro esa problemática que tienen nuestros cuerpos trans con los hombres, y detonar otros modos de existir y otros modos de vivir. Y ahí, tu primer reto para desmontarte todas las ataduras que devienen de la masculinidad forjada en violencias contra ti y el resto de las personas.